Imagínate caminar solo en medio de la selva durante la noche. No hay luz, no hay caminos claros, solo el sonido de los insectos, el viento moviendo las hojas y de pronto, algo más. Un susurro, una risa breve como la de un niño. Te detienes, miras alrededor pero no hay nadie. Sin embargo, en muchas comunidades de la antigua región maya, la gente asegura que cuando escuchas esas risas en la selva, no estás solo, porque en esos lugares, donde la naturaleza aún guarda secretos milenarios, existe la creencia de que pequeñas criaturas invisibles observan desde las sombras. Seres diminutos que han sido mencionados durante siglos en historias transmitidas de generación en generación. Los llaman Aluxes. Y según la tradición, no son simples personajes de cuentos. Son guardianes antiguos de la tierra, espíritus ligados a la selva, a los cenotes y a los cultivos. Pero la verdadera pregunta es inquietante. ¿Son solo leyendas o algo más ha estado habitando la selva desde tiempos remotos? Para comprender este misterio, debemos viajar al corazón de la antigua civilización maya, en la región que hoy conocemos como la península de Yucatán, un territorio donde la naturaleza y lo espiritual siempre estuvieron profundamente conectados. En esta cosmovisión, el mundo visible y el invisible no eran realidades separadas. Para los mayas, todo en la naturaleza poseía un espíritu: los árboles, los ríos, los animales e incluso la tierra misma. Dentro de ese universo espiritual aparecen los aluxes. La palabra alux, cuyo plural es aluxoob o aluxes, proviene del maya yucateco y hace referencia a algo pequeño, casi infantil. Pero no te dejes engañar por su tamaño. Las leyendas describen a los aluxes como seres diminutos, con apariencia de niños mayas, vestidos con ropa tradicional y pequeños sombreros. Sus ojos, dicen los relatos, reflejan una sabiduría antigua, como si hubieran estado observando el mundo durante siglos. Pero lo verdaderamente inquietante es su capacidad para volverse invisibles. Según los relatos populares, pueden moverse por la selva sin ser vistos, vigilar los cultivos e incluso jugar bromas a quienes invaden territorios sagrados. Campesinos de la región cuentan historias extrañas, herramientas que desaparecen durante la noche, piedras que se mueven solas o sonidos inexplicables cerca de los campos de maíz. Para muchos, estas no son coincidencias, son señales de que los aluxes están cerca. Aunque el antiguo texto sagrado maya, el Popol Vuh, no menciona directamente a los aluxes, sí describe un mundo lleno de entidades espirituales que interactúan constantemente con los humanos. Entre ellas se encuentran los Chacuac, poderosas deidades asociadas con la lluvia y la fertilidad de la tierra. Estas figuras revelan algo fundamental sobre la visión maya del universo. La naturaleza no era simplemente un recurso, era un sistema vivo, lleno de guardianes invisibles. Y dentro de esa red espiritual, los aluxes tenían una función muy específica: proteger la tierra y las cosechas. Pero la parte más sorprendente de la leyenda es cómo, según algunas tradiciones, estos seres podían ser creados. Los relatos cuentan que antiguos sacerdotes mayas realizaban rituales especiales para dar vida a los aluxes. Primero moldeaban pequeñas figuras utilizando barro mezclado con maíz, el alimento sagrado que simbolizaba el origen mismo de la humanidad en la cultura maya. Después realizaban ceremonias secretas rituales que invocaban fuerzas espirituales de la naturaleza. Con el tiempo, se decía que esas figuras comenzaban a cobrar vida. Así nacía un alux. Una vez despertados, estos pequeños guardianes protegían los cultivos y la tierra durante 7 años. Durante ese periodo vigilaban los campos, cuidaban los animales y alejaban a los ladrones. Pero también podían ser traviesos. Si alguien dañaba la naturaleza o invadía un lugar sagrado, los aluxes podían confundir a los viajeros en la selva, provocar ruidos en la noche o hacer que las personas se perdieran entre los árboles. Por eso, muchos campesinos solían dejar pequeñas ofrendas de comida o maíz para mantenerlos contentos. Era una forma de respeto hacia esos guardianes invisibles. Después de 7 años, según la tradición, los aluxes debían regresar al mundo espiritual. Pero si el ritual de despedida no se realizaba correctamente, las historias dicen que podían quedarse vagando en la tierra, volviéndose inquietos y mucho menos amigables. Lo más fascinante es que, incluso hoy, en algunos pueblos cercanos a antiguas ruinas mayas, hay quienes aseguran que estas criaturas siguen presentes. Algunos habitantes cuentan haber escuchado pasos pequeños en medio de la selva,
Otros dicen haber visto sombras diminutas moviéndose entre las piedras de templos antiguos. ¿Son simples leyendas transmitidas por generaciones, o la memoria de algo que realmente existió? El verdadero poder de los aluches, según las antiguas tradiciones mayas, no reside simplemente en su tamaño diminuto, ni en su apariencia infantil, sino en su extraordinaria conexión con las fuerzas de la naturaleza. Se dice que poseen la habilidad de volverse completamente invisibles cuando lo desean, desapareciendo ante los ojos humanos como si se fundieran con la selva misma. Pero más impresionante aún es su supuesto dominio sobre los elementos naturales. En muchas historias transmitidas por generaciones, se afirma que los aluches pueden influir en el clima, provocar repentinas tormentas, mover el viento entre los árboles o alterar el comportamiento de los animales del bosque. Algunos relatos incluso sugieren que son capaces de marcar territorios invisibles dentro de la selva, estableciendo límites que los humanos deberían respetar. Cuando estos límites se cruzan sin permiso, los aluches, según la tradición, pueden reaccionar con advertencias sutiles o con fenómenos extraños difíciles de explicar. También se cree que estos pequeños guardianes tienen cierta influencia sobre la suerte y el destino de quienes se cruzan en su camino. Para algunos campesinos, encontrarse con señales de su presencia como pequeños rastros inexplicables, risas lejanas o movimientos repentinos entre la vegetación, puede ser una señal de buena fortuna. Pero para otros, especialmente aquellos que no respetan las costumbres antiguas, puede significar exactamente lo contrario. Frecuentemente, se dice que los aluches habitan cerca de lugares considerados sagrados dentro del mundo maya. Entre estos lugares destacan los cenotes, profundos pozos naturales de agua cristalina, que para los antiguos mayas eran mucho más que simples fuentes de agua. Se creía que los cenotes eran portales hacia el inframundo, el misterioso reino espiritual conocido como Xibalbá. Por esa razón, muchos relatos sitúan a los aluches rondando estos sitios, como silenciosos guardianes de un umbral entre dos mundos. También se les atribuye presencia entre las antiguas ruinas mayas, especialmente en ciudades históricas como Uxmal y Cobá. Entre las piedras milenarias de estos lugares, algunos visitantes han reportado sensaciones extrañas, ecos inexplicables, o incluso la impresión de ser observados. Para quienes creen en estas tradiciones, esos momentos podrían ser señales de que los aluches aún recorren silenciosamente los vestigios del pasado. Para los antiguos mayas, convivir con los aluches no era algo que se tomara a la ligera. Era una relación basada en el respeto, la reciprocidad y el reconocimiento de que la naturaleza poseía guardianes invisibles. Los campesinos solían realizar pequeños rituales para mantener una relación armoniosa con estos espíritus. Entre las ofrendas más comunes estaban el maíz, la miel y el tabaco, elementos profundamente simbólicos dentro de la cultura maya. Estas ofrendas se dejaban cerca de los campos o en lugares sagrados, con la intención de agradecer la protección de los cultivos y asegurar una buena cosecha. Sin embargo, las historias también advierten que ignorar o descuidar este pacto podía tener consecuencias. Si los aluches se sentían ofendidos o abandonados, se decía que podían volverse hostiles. Algunas leyendas hablan de plagas que arruinaban las cosechas, enfermedades repentinas o accidentes inexplicables que afectaban a quienes habían faltado al respeto a estos guardianes invisibles. Dentro de esta relación espiritual surgieron las llamadas Chatal Alus, pequeñas estructuras de piedra construidas en campos de cultivo o cerca de cenotes. Estas diminutas casas eran consideradas hogares para los aluches, espacios simbólicos donde podían habitar y desde donde proteger la tierra circundante. Pero estas construcciones representaban algo más profundo que una simple vivienda para espíritus. Eran símbolos del pacto entre los humanos y las fuerzas invisibles de la naturaleza. En estos pequeños santuarios se realizaban ceremonias especiales, muchas veces dirigidas por chamanes o ancianos de la comunidad. Durante estos rituales se ofrecían alimentos, se encendían sahumerios y se pronunciaban palabras de respeto hacia los guardianes de la selva. Estos actos fortalecían el vínculo espiritual entre las personas y el entorno natural, recordando que la tierra no era simplemente un recurso, sino una entidad viva. Las leyendas que rodean a los aluches están llenas de historias que advierten sobre las consecuencias de ignorar su presencia. Una de las más conocidas se relaciona con la construcción de una carretera en la región que conecta las ciudades de Cancún y Playa del Carmen. Durante los trabajos de construcción, según cuentan algunos relatos locales, comenzaron a ocurrir fenómenos extraños.
Las máquinas se detenían sin razón aparente, herramientas desaparecían de un día para otro, y ciertos materiales parecían moverse de lugar durante la noche. Los trabajadores comenzaron a inquietarse, pues ninguna explicación técnica parecía resolver los problemas. Finalmente, un chamán local fue consultado para investigar lo que estaba sucediendo. Después de realizar ciertos rituales, el chamán dio una explicación sorprendente. Los aluches estaban molestos porque su territorio había sido perturbado sin permiso. Según la historia, para resolver el conflicto se construyó una pequeña casa de piedra, como ofrenda para estos guardianes invisibles. Tras esto, dicen algunos, los extraños incidentes desaparecieron, y la construcción pudo continuar sin más problemas. Incluso hoy, hay quienes afirman que los aluches siguen vigilando silenciosamente ese lugar. Otras narraciones populares cuentan la historia de un cazador que decidió adentrarse en un cenote sin realizar las ofrendas tradicionales. Poco después de su visita, comenzaron a ocurrirle desgracias. Su perro desapareció misteriosamente en la selva, y sus cultivos fueron devastados por plagas que nadie logró explicar. Desesperado, el hombre acudió a un anciano de la comunidad, quien le aconsejó pedir disculpas a los aluches y ofrecerles miel y maíz. Según la leyenda, después de realizar el ritual y mostrar arrepentimiento, la mala racha terminó, las plagas desaparecieron, y la tranquilidad volvió a su vida, reforzando la creencia de que estos pequeños espíritus merecen respeto. En otra historia, un grupo de exploradores que visitaba las antiguas ruinas de Cobá decidió entrar en una cueva considerada sagrada. Uno de ellos, escéptico ante las tradiciones locales, se burló abiertamente de las leyendas sobre los aluches. Pero al intentar salir del lugar, el grupo encontró su camino bloqueado por ramas, piedras y troncos que antes no estaban allí. Durante horas, intentaron encontrar la salida correcta, mientras la sensación de ser observados crecía en el interior de la cueva. Solo después de mostrar respeto y disculparse por su actitud, lograron encontrar nuevamente el camino hacia el exterior. Historias como estas siguen circulando en muchas comunidades del sureste de México. Para algunos son simples cuentos populares, para otros son recordatorios de una antigua sabiduría que enseñaba a los humanos a convivir con la naturaleza con humildad y respeto. Una vez ofrecieron disculpas y dejaron una ofrenda. La salida quedó despejada, recordándoles que, incluso en el mundo moderno, lo invisible conserva su poder. Hoy en día, los aluxes permanecen vivos en la memoria de los pueblos mayas. Las pequeñas casas de piedra siguen en pie, testigos silenciosos de una conexión ancestral entre los hombres y estos guardianes invisibles. Aunque el turismo ha transformado su imagen en atracciones comerciales, para muchos habitantes de la península de Yucatán, los aluxes son mucho más que simples cuentos. Son protectores reales de la naturaleza y custodios de una rica tradición. Los aluxes no solo velan por la naturaleza, también nos recuerdan que nuestra relación con el mundo excede lo visible. En sus risas pequeñas y pasos imperceptibles, habita el eco de una cosmovisión que entendió la fragilidad del entorno y promovió el respeto hacia él. Pero, ¿qué harías si de repente sintieras una brisa inesperada, como si alguien o algo te observara entre las penumbras de la selva? ¿Te atreverías a invocar su presencia con una ofrenda? ¿O desafiarías su esencia creyendo que son tan solo vestigios de relatos añejos? En las sombras nocturnas, bajo el vasto cielo estrellado, recuerda que existen fuerzas misteriosas que, aunque no comprendamos completamente, siempre han estado allí, vigilantes. Quizás, la próxima vez que camines entre los árboles, o te detengas a admirar las antiguas ruinas mayas, o tal vez mientras escuchas el susurro de los cenotes mezclarse con el crujido de las hojas, sientas que los aluxes te observan. Entonces, cuando llegue ese momento, tendrás que enfrentar la pregunta más importante: ¿eres merecedor de su favor, o desafiarás su paciencia y enfrentarás su descontento? Si te gustan los misterios, las civilizaciones antiguas y las historias que desafían la lógica, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos.